Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal Guerreros de Luz. Hoy, en el día de hoy, quiero tocar un tema que a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí por primera vez y rompió mucho mi sistema de creencias, puesto que no sabía ni cómo ni por dónde cogerlo. El tema que quiero tratar hoy es sobre los medicamentos, es sobre si se puede estar y vivir sin medicamentos. Daré mi punto de vista personal, mi punto de vista experimental y mi punto de vista observador de este tema. No tiene por qué ser erróneo ni tiene que ser correcto, simplemente digo todo esto para que tú tomes tu propia decisión y te pongas en modo observador. Voy a dar mi experiencia y mi punto de vista en el tema de los medicamentos. ¿Se puede estar sin medicamentos? ¿Podemos estarnos los días sin medicamentos en cuando nos surgen diferentes dolencias o desajustes o desequilibrios en nuestro cuerpo? ¿Podemos erradicarlo o contraatacarlo sin un medicamento? Mi respuesta es sí. ¿Por qué digo esto? Contaré mi experiencia para que tú te pongas en posición. Hace 4 años yo era una persona que tomaba medicamentos como cualquier persona de a pie que podamos conocer, ¿no? A no ser que vengas de un pueblo muy apartado o que no vengas de una cultura, por decirlo así, o de un nivel de conciencia diferente a la línea oficial del sistema, pues lo normal es que hayas tomado medicamentos en algún momento de tu vida y posiblemente pues los tomes, ¿no? Yo desde hace 4 años dejé de tomar medicamentos. ¿Por qué dejé de tomar medicamentos? Bueno, resulta de que un día vi un vídeo en el que un chico exponía exactamente este tema y el chico decía que llevaba 2 años sin tomar medicamentos. Yo no le veía mal. En ese momento el chico exponía ese vídeo porque encima estaba teniendo un episodio de dolencia sobre una muela o sobre una encía o algo similar y estaba explicando y exponiendo pues su experiencia, ¿no?, con esa dolencia sin ningún tratamiento, digamos, médico, químico, vamos a denominarlo, ¿no? En ese preciso momento a mí me estalló el cerebro por la sencilla razón de que yo llevaba 26 años o 25 años de mi vida tomando medicamentos para todas y cada una de los desajustes y de los desequilibrios que mi cuerpo me ofrecía, ¿no? Cuando me dolía la tripa, pues me tomaba no sé qué. Cuando me dolía la cabeza, pues me tomaba no sé qué. Cuando en invierno tenía mucosidad, me tomaba no sé cuánto. ¿No? Para cada cosa hay un medicamento, si está todo preparado. Vale. Pues resulta que cuando vi el vídeo del chico este dije, vale, espera un momentito, ¿y cómo este muchacho lleva estas experiencias y son momentos sin tomar ningún medicamento? Entonces me puse a tirar de la manta y investigar un poquito más. Y me di cuenta de que realmente los medicamentos eh, generaban en nosotros algo más psíquico-mental que físico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú te tomas una pastilla, si por ejemplo te duele la cabeza y te tomas una pastilla, que lo normal creo que es un paracetamol, o no sé si lo habrán cambiado o no, o algo similar, cuando tú tomas esta pastilla, realmente la pastilla te está perjudicando al 2000%. O sea, en la pastilla no hay nada positivo para ti en tu cuerpo, ni en ninguno de los cuerpos que completan tu ser. Pero ¿qué pasa? Que esa pastilla, tú tienes un programa instalado en tu mente en el que cuando te tomas esa pastilla, a ti se te alivia el dolor. Tú te curas. Y tú dirás, no, coño, es que es así. No, no, espera, que te voy a poner el ejemplo. No sé si tú serás de las personas en las que siente o piensa que cuando pasas por debajo de una escalera te genera mala suerte. Dirás, no, pero es que eso existe, eso lo he comprobado, porque tú le das el permiso. Si tú permites que cuando pases debajo de una escalera, automáticamente tu sistema de creencias, tu poder de creador genera que tienes mala suerte cuando pasas por debajo de una escalera, automáticamente, sin ningún tipo de trámite, cuando tú ves una escalera, simplemente tienes que ver una escalera para pensar, si paso por debajo, tengo mala suerte. Y otras personas que pasan por debajo, se les rompe cristal. Tú imagínate la persona que trabaje colocando espejos o colocando todo esto. ¿Cuántos espejos se le ha tenido que romper en toda su vida? ¿Qué tiene? ¿Toda la vida de su vida con mala suerte? No es así, no funciona así.
Es el sistema de creencias que nosotros tenemos y que vamos instalando, reprogramando a lo largo de nuestra vida y que como consecuencia tenemos unas actitudes, unos gestos y unas maneras de vivir, como yo denomino, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros nos tomamos una pastilla? Nos tomamos una pastilla y automáticamente se genera el efecto placebo. Es un efecto psíquico que lo que hace es que, más o menos lo que acabo de explicar, que tú en tu mente tienes instalado en que cuando te tomas esta pastilla y por consecuencia tienes un dolor de cabeza, por consecuencia se te alivia ese dolor de cabeza. Ahora, ¿cuántas veces ha pasado que te has tomado una pastilla porque tenías un dolor de cabeza y no ha hecho nada? Y has tenido que tomarte otra pastilla y otra pastilla y otra pastilla. No, llevo 2 días tomándome paracetamol porque no se me quita el dolor de cabeza. ¿Por qué pasa esto? Ahora, voy a poner un ejemplo que el otro día caí que me hizo hasta gracia porque dije, joder, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Es el mismo ejemplo que acabo de poner ahora, pero con un tema un poco diferente. El frío. Personas tienen frío y otras personas no tienen frío. En una misma casa, 2 personas, una tiene calor y la otra tiene frío. ¿Por qué pasa esto? No, es que una tiene la sangre más fría que la otra, ¿no? Por ejemplo, mi mujer tiene la sangre más fría de lo normal, ¿no? La tiene a 35,7 creo que es. ¿Por qué pasa esto? Porque una persona tiene calor y la otra tiene frío dentro de la misma casa que tiene la misma temperatura y el mismo ambiente, ¿no? La energía que tiene cada uno y el movimiento que tiene de energía individual genera el resultado físico. La persona que tiene calor posiblemente que tenga más energía fluyendo a lo largo y ancho de su cuerpo que la persona que tiene frío. Si la persona tiene frío, lo más normal es que tenga bastantes más bloqueos y más gordos en diferentes partes de su cuerpo que haga que no fluya la energía de manera correcta y de manera lineal y armónica y por tanto genere un desequilibrio en nuestro cuerpo físico. En este caso, una manifestación tan sutil y tan simple como tener frío o tener las manos frías. Por ejemplo, tener las manos frías manifiesta bastante de que tu energía está un poco estancada y que tienes varios bloqueos en los que tienes que trabajarlos para que se reajuste o se equilibre, mejor dicho, la energía que fluye en tu cuerpo. Si no, por lo tanto, los primeros pasos o los más sutiles son exactamente esos, en las sensaciones de frío, las sensaciones de inseguridad o desajustes muy sutiles. ¿Por qué digo esto y qué tiene que ver esto con la pastilla? He puesto el ejemplo ese del vídeo y desde ese preciso momento que yo vi el vídeo, yo no volví a tomar ninguna pastilla. Yo no he sido persona que haya tenido muchas dolencias a lo largo de mi vida, o sea, nunca, por ejemplo, apenas me ha dolido la cabeza, no he tenido dolencias físicas continuas o prolongadas, no he tenido nada de eso, excepto a una cosa que no se la deseaba a nadie. Y eso me hizo aprender muchísimo, pero muchísimo, y me di cuenta después. Me pasaba una cosa y era por el tema de la alimentación. A mí me dolía la tripa día sí, día también, y cada día más potente que la anterior. No sabía qué me pasaba, nunca iba al médico porque no quería ir al médico, lógicamente, porque las veces que había ido tocando este tema, las respuestas eran tan estúpidas y mundanas que sinceramente desistí de intentar continuar por ese camino, ¿no? Así que simplemente yo me generé mi propio, ¿cómo decirlo?, patrón de sanación, ¿no? Ejemplo claro, me di cuenta de que se me tiraba unos días comiendo mal, comiendo mucho frito, comiendo comida basura, o comía mucho dulce, o comía mucho de una cosa, o no sé qué, o no sé cuántos, pues los días siguientes tenía dolores de tripa bastante potentes que generaban en mí estar pues entre 1 y 2 horas en el baño con un dolor de tripa en la boca del estómago principalmente, bueno, en la boca del estómago no, era pues por toda la parte estomacal, ¿no? El dolor que yo sentía en ese momento era tan potente que lo recuerdo perfectamente, como a los enemigos que tenía por aquel entonces, ni siquiera les deseaba ese dolor, del sufrimiento que yo estaba pasando. Entonces, una vez más, o en este preciso momento, podemos ver como un dolor, una enfermedad,
puede generar un cambio psicológico, emocional y sentimental en ti tan potente como para que no quieras que alguien pase por eso, ni aun llevándote a malas, ¿no? Por decirlo así. Entonces las enfermedades son maestría pura que uno mismo se pone y que el exterior nos pone para nosotros tener aprendizajes totalmente espirituales y totalmente internos. Sin esas enfermedades, sin esos dolores, sin esos desajustes, sin esos desequilibrios, nosotros no podríamos aprender de diversas cosas. Como dije en el vídeo anterior, en el de acepta todo tal cual es, ¿qué pasa cuando no aceptamos todo tal cual es? Que no queremos enfrentarnos a ello. Lo intentamos evadir de todas las maneras y por tanto no tenemos un conocimiento tan alto y tan profundo sobre el tema a tratar. Entonces no podremos, o sea, cuando no aceptamos algo, significa que no somos capaces de colocarlo enfrente y trabajarlo. Si no somos capaces de hacer eso, entonces intentaremos apartarlo con palos sin mirarlo y no sabremos si estamos acertando en el sitio, si a lo mejor no es necesario hacer eso, si podemos hacerlo de otra manera mucho más sutil, más benévola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo todo esto? Los medicamentos son un arma pura y madura del sistema para desequilibrar aún más y desarmonizar aún más todos nuestros cuerpos que completan nuestro ser. Y tú me dirás, me he curado con medicamentos. Y yo te digo, vale, a mí también me ha pasado y conozco a personas que se curan con medicamentos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de observación. Y vamos al principio. Supongamos que te duele la cabeza. Tu vida normal y corriente. Supongamos que te duele la cabeza. Por lo tanto, tienes que empezar a tomar un remedio. En este caso vamos a poner medicamento convencional, paracetamol. Si tú tomas estas pastillas, te vas a dar cuenta de que estás empezando a hacer un ejercicio hacia adentro. Tienes que preocuparte, por denominarlo así, por el tiempo que sea, segundos, minutos, horas, días, semanas, lo que sea, dedicarte el tiempo de introspección hacia ti. No, es que me duele la cabeza, no quiero escuchar música, ¿puedes bajar la música por favor? Es que me duele la cabeza. O no, no quiero ir a este sitio porque me duele la cabeza. O quiero estar un poco tranquilo o tranquila porque me duele la cabeza. Y estás más tranquilo, ¿no? Te tomas la pastilla y te quedas más tranquilo o haces algo que sea más sutil. Ahora, te hago una pregunta. ¿Harías ese cambio o tendrías ese pensamiento de no hacer algo de ese calibre si no tuvieses ese dolor de cabeza? Posiblemente no, seguirías con tu día a día y seguirías intentando evadir aquello que se te está intentando decir. Cuando nosotros en este caso nos tomamos la pastilla y dejamos que haga efecto, nosotros automáticamente tenemos instalado que cuando tomamos la pastilla genera en nosotros un efecto. Pero no está generando ningún efecto positivo. Está generando un efecto irreal, un efecto óptico y sentimental. Porque realmente te lo aseguro que está desajustando y desequilibrando tu cuerpo por completo. Toda la medicación física que conocemos lo único que hace es desajustar el cuerpo. Por muy duro que parezca, es así. Y toda mi realidad existente toma medicamentos. Sé lo que estoy diciendo perfectamente. Sé que ellos viven y sobreviven a través de los medicamentos. Estupendo, te lo compro. Pero yo, mi propia experiencia, te aseguro que no es así. Te diré el porqué. Desde el preciso momento en el que yo vi el vídeo este y dejé automáticamente de tomar medicamentos, independientemente de que fuese una persona que no tenía tantas dolencias o que no tenía tantos desajustes o desequilibrios físicos, ¿no? Sí que existían momentos, lógicamente en mi vida, en el que no estaba al 100% mi cuerpo físico, ¿no? Entonces pues se me generaban algunos dolores. ¿Cómo combatía yo eso? Bueno, pues al principio lo empecé a combatir con remedios naturales. Empecé a trabajar con todos los remedios naturales que podía encontrar, que podía recolectar y recopilar a lo largo de todo lo que yo podía pues tocar, ¿no? Mi marcoración. Familiares, internet, libros, preguntando a gente, todo lo que podía
recopilar, perdona, todo lo que podía recopilar, lo utilizaba como remedio natural y como sanación en vez de el medicamento convencional, ¿no? Puesto que me empecé a dar cuenta de que los medicamentos, cuando te pones a informarte sobre ellos, esto es un trabajo que tienes que hacer tú personal y no hace falta irse a ningún lado, simplemente ves al armario de los medicamentos, como tenemos casi todos, y coge cualquier prospecto. ¿A que nadie quiere leer el prospecto? ¿Por qué nadie quiere leer el prospecto? Porque te lo ponen, porque es que te lo tienen que poner, es que no les queda más cojones y no estarían vulnerando diferentes leyes universales. Entonces, te ponen lo que pasa, pero de una manera muy sutil, porque te aseguro que si te pusiesen realmente lo que te puede pasar, sales en las noticias de la 2. Entonces, no hace falta irse a internet, ni hace falta nada del otro mundo. Simplemente con que mires el prospecto de cualquier medicación te vas a dar cuenta de que a lo mejor no te entran tanta ganas de tomarlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? O cómo lo hice yo, mejor dicho. Cuando yo me di cuenta de que todo eso perjudicaba más a mi cuerpo que realmente lo solucionaba, aparte de empezar a tomar todos los remedios naturales, a aguantar dolores, a diversos métodos que utilizaba naturales, ¿no? Me empecé a dar cuenta de que las dolencias y las enfermedades iban más allá de eso, más allá de lo natural o lo químico. Y entonces me empezó a llamar la atención y empecé a tirar de la manta como yo digo. Me di cuenta de que por mucho que te tomes una pastilla, si tienes un dolor de cabeza y no se quiere ir, el dolor de cabeza no se va a ir por mucha pastilla que te tomes, que combines o que hagas lo que quieras hacer. Puedes hacer un brebaje mágico, puedes hacer lo que tú quieras. Si tienes un desajuste psíquico, un desajuste energético, puedes hacer lo que quieras, que hasta que no lo trabajes de manera sentimental, de manera emocional, de manera energética, no podrás avanzar, no se podrá solucionar. ¿Cuántas veces te has tomado pastillas por dolores de cabeza y no han hecho nada? Y te pongo un dolor de cabeza como cualquier otro dolor. Porque no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver aquello que tomas, aquello químico que tomamos, para el problema que está surgiendo en tu cuerpo. Realmente lo que se nos está manifestando y la mejor medicina, bueno, lo que se nos está manifestando realmente es un desequilibrio energético y por tanto sentimental y emocional en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos principalmente 7 chakras mayores que están situados a lo largo de nuestro cuerpo. El primero es base, está situado entre las piernas, vamos a denominarlo así, y a punta los chakras son como conos, como torbellinos, que ya lo expliqué en un vídeo, ves a mirarlo, que creo que se llaman los 7 chakras, nuestros 7 vórtices principales, y su función y cómo funcionan más o menos, ¿no? Nosotros tenemos 7 chakras. Estos 7 chakras funcionan como captación, como filtro, como amplificador, como motor, mejor dicho, de energía de un sector psicológico de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos cualquiera de esos chakras desajustados, desequilibrados o que no fluye la energía de manera correcta, por consecuencia vamos a tener una situación, una experiencia física o de nuestra realidad que nos haga mirar a ese punto psicológico para poder transformar la energía y hacerla fluir en nuestro interior. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Estoy diciendo de que si te duele la cabeza, por mucho paracetamol que te tomes, no va a servir de nada. ¿Por qué? En la cabeza tenemos 2 chakras. Este, que es el del tercer ojo, el sexto chakra, y este, que es el séptimo chakra, que es el chakra corona, ¿no? Tiene que ver con lo divino, sube aquí hacia arriba, es un embudo más o menos así. Este es un poco más ancho. Es así. Está entre mis dedos, es un torbellino, imaginen un torbellino entre mis dedos de color blanco, ¿vale? Ese es uno de los chakras y tiene que ver con lo divino, con la espiritualidad, con todo, como yo lo llamo, lo invisible, ¿no? Si nosotros no confiamos, no es que no confiemos, si nosotros pues nunca pensamos que existe nada externo, ¿no? Que no existe la energía, que no existe Dios, que no existe lo negativo, que no existe lo otro, patatín patatán,
posiblemente este chakra lo tengamos cerrado y por consecuencia nos genere algunos desajustes, dolencias, desequilibrios en nuestra parte superior de la cabeza. El tercer ojo, sexto chakra, que por consecuencia tenemos una parte posterior aquí atrás, que es la parte ejecutiva de cómo nosotros queremos realizar las tareas en nuestra vida, o sea, la manera en que nosotros realizamos las tareas en nuestra vida. Si nosotros lo tenemos cerrado, nos dolerá todo lo que conlleva una parte trasera, así que no es así, lo estoy generalizando mucho, ¿vale? Lleva órganos, lleva partes, diferentes capas hacia adentro, ¿no? Si nosotros nos duele la cabeza, por mucho paracetamol que te tomes, no te va a abrir el chakra, eso te lo garantizo. ¿Qué es lo que te va a abrir el chakra y va a hacer que la energía empiece a fluir tanto por el chakra como por tu cuerpo? ¿Qué es lo que va a hacer eso? En el que tú, como he dicho antes, cuando tomas una pastilla, estás haciendo un ejercicio mental, estás haciendo una introspección, en el sentido de que, lo que estaba diciendo antes, perdonad, este chakra manifiesta la intuición, la forma de ver todo, ¿no? Cómo ves todo. Poder ver y interpretar muchas más cosas de las que a simple vista se pueden percibir, ¿no? La intuición. ¿Cuánto escuchas de tu intuición? Bueno, si no escuchas de tu intuición, posiblemente este chakra lo tengas cerrado o lo tengas desajustado, desequilibrado y por tanto se te manifiesten diferentes dolores en la cabeza que por mucho paracetamol que te tomes jamás se va a solucionar. Ahora, si tú observas todas y cada una de las veces que te ha dolido la cabeza y que tú has tomado, en este caso, paracetamol o cualquier medicamento, si tú observas todos esos acontecimientos, te vas a dar cuenta de que has tenido un pensamiento, has tenido un sentimiento, has tenido una emoción muy diferentes a cuando tú estabas en una situación normal y corriente. Entonces, realmente da igual que tú hubieses tomado un paracetamol, a una piruleta, a un vaso de agua, a césped de la calle. O sea, te va a dar igual. ¿Por qué? Porque de lo que realmente estás tirando es de un programa mental que tienes instalado en el que está puesto, está escrito, está reprogramado que tú cuando tomas una pastilla debería solucionarte el dolor, cuando no es así. Entonces, si no es así, por mucha pastilla que te tomes, jamás se te va a quitar ese dolor, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Mirando nuestros chakras. ¿Cómo miramos la energía? Mirando hacia adentro, haciendo diferentes ejercicios, diferentes técnicas y utilizando diferentes herramientas totalmente saludables y sanas para nuestro cuerpo, para todos y cada uno de los cuerpos que completan nuestro ser y por tanto poder realizar un trabajo más óptimo. Si nosotros tomamos medicamentos a lo loco, a diestro y siniestro y de manera normal y corriente, como yo digo, ya no solamente está desajustando nuestro cuerpo físico, que nos puede generar una consecuencia mayor, no, está desajustando diferentes cuerpos y diferentes campos energéticos y dan permiso a cosas más potentes. Ejemplo, te duele la cabeza, durante años tú no le haces caso, te sigues tomando gelogatiles o paracetamoles o lo que sea, patatín, patón. Ya no es el dolor de cabeza, ahora desde hace no sé cuánto te duele la cabeza y aquí atrás. Pero en un tiempo te va a doler aquí, aquí y aquí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tu campo energético del cuerpo ya no es perfecto, ya no está pegado y adherido y bien formado a tu cuerpo. Está totalmente desajustado. ¿Qué pasa con el desajuste? Que hay huecos. Y cuando hay huecos, pueden colarse cosas. Cuando se cuelan cosas, tal vez, y solo tal vez, no sean tan positivas y no tengan tan buena intención hacia nosotros. Porque si se está colando algo de manera involuntaria, llámame raro, pero si alguien se cuela en mi casa sin querer, sin permiso o sin algo, no creo que quiera dejarme una tarta de manzana en la terraza o quiera regalarme algo. Posiblemente quiera sustraerme algo, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Aquí entramos en un tema muchísimo más amplio que ya tocaremos en otro momento, en otro vídeo. Ya dedicaré un vídeo, mejor dicho, para todo este tema, porque es amplio, no lo siguiente. Entonces nosotros tenemos el cuerpo desajustado, y por tanto empiezan a entrar parásitos energéticos, empiezan a entrar diferentes egregores, diferentes entidades y se empiezan a conectar y enganchar a nosotros y empiezan a manipularnos el campo energético y ya no es que sea así, que es así.
O sea, ya es así, pero encima tiene cables. Y esos cables lo que hacen automáticamente son tubos de drenaje energético, con lo que ahora piensa una cosa. Tú para comer tienes que trabajar. Si no trabajas, no comes. Cosas de este mundo. No lo entiendo muy bien, llámame raro. Una cosa es que no te puedas comprar un coche, pero que no puedas comer. Bueno, dejémoslo ahí. Si no trabajas, no comes, ¿vale? Ahora, ¿tú qué haces para comer todos los días? Trabajar, ¿no? Trabajas en lo que sea. Pues necesitas comer. Y te estoy hablando de algo súper básico. Comer. No te estoy diciendo nada de casa, ni ducharse, ni las diferentes y las mínimas comodidades como puede ser un coche o calefacción, ¿no? Agua caliente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué crees que haría una entidad, un demonio, un egregor, un dementor, un parásito, que todo lo que te acabo de nombrar viene del mismo lado y el mismo lado, y ese lado es oscuro, es negativo, o sea que sus intenciones positivas no son? ¿Tú qué crees que quiere hacer algo de eso o cómo quiere conseguir esa entidad su alimento? Su alimento eres tú porque está conectada a ti. Él no va al Burger King y se compra una hamburguesa de dolor. No lo lleva así. No, él se conecta a ti y lo que hace es aumentar la situación que tú estás viviendo y experimentando y por tanto estás emitiendo una energía en particular y en específico que a él le interesa. Por tanto, él se está alimentando. Cuanto tú más tiempo estés en esa energía, en esa frecuencia, él más se alimenta. Ahora tú piénsalo, ¿cuántas veces quieres comer? ¿Tres veces al día? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada 2 meses? ¿Cuántas veces quieres comer? Depende de cuántas veces quieras comer, realizas un esfuerzo o una actividad u otra. Esto es lo mismo, él quiere comer todo el santo rato, por lo tanto, se va a conectar a ti, va a estar conectado en cualquier momento y va a tener acceso a ti. Lo único que va a querer es meterte en la misma sensación, en el mismo pensamiento, en la misma emoción, todo el santo rato, porque así se está alimentando de ti. Por ejemplo, ¿cuántas veces has visto, yo que sé, voy a decir algo súper natural, yo que sé, la sexualidad, por ejemplo, personas hipersexualizadas? ¿Qué pasa con esto? Yo tengo amigos que digo, pero tío, ¿en serio? No puede ser real, de verdad, esto, no puede ser así. Bueno, ¿qué pasa con esto? Si tú observas todo eso, te das cuenta de que no solamente tiene que ver con una perspectiva suya, no, o sea, él puede tener un deseo, Perdonar, pero se me ha apagado el teléfono y he tenido que reanudar el vídeo. Lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, mis amigos, ¿no? O una persona que está todo el rato pensando en la super hipersexualidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aparte de lo que estaba diciendo, el pensamiento, la idea que él tenga, la manera de ver la vida, en este caso el sexo opuesto, ¿no? O sea, chicas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros una emoción, un sentimiento, no somos capaces de controlarlos, sea positivo o negativo, es totalmente manipulable. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente, en este caso mi amigo, tenga un 10%, un 20%, un 30%, un porcentaje relativamente pequeño de lo que él está expresando. Y que todo lo demás que se expresa sea de una fuente externa a su propia alma. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos el cuerpo así, cualquiera de los cuerpos así, lo que pasa es que se conectan. Cuando se conectan, ellas mismas nos influyen para estar constantemente o el mayor tiempo posible en esa situación, en esa sensación, en esa emoción. Y por tanto, nosotros vibrar en una frecuencia y emitir una energía específica y particular que a ellas les interesa. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos medicamentos entonces? Que nosotros empezamos con algo tan sutil y tan liviano como dar un permiso inconsciente a, en este caso, una pastilla, un paracetamol, que tú cuando te lo tomas automáticamente ya te curas o te funciona algo, no sé qué, no sé cuánto. Cojonudo, eso funciona en los primeros años o en diferentes momentos o con diferentes experiencias o tal y cual. El efecto placebo y el programa que tienes instalado en la mente es tan potente como para erradicar o solucionar ese desajuste o ese desequilibrio, en este caso en la cabeza, ¿no? Realmente se nos ha conectado a nosotros una entidad,
un demonio, un espíritu, un parásito, un egregor, un dementor, se nos ha conectado y lo que está haciendo es, y lo que va a hacer es meternos cuanto más tiempo en esa situación, en esa sensación, en esa emoción, para que él se pueda alimentar. Tú eres su plato de alimentación. Entonces, ¿cómo hacemos un 2 por 1? Que al final me he acabado casi yendo por las ramas. Bueno, ¿se puede estar sin medicamentos? Por supuesto. El mejor y mayor medicamento que existe en este planeta Tierra es la autointrospección, el tú mirar hacia adentro. Cuando a nosotros nos pasa algo, sea físico, sea mental, sea sentimental, emocional o espiritual, o simplemente esté en nuestro exterior, lo único que debemos de hacer es mirar hacia adentro, porque lo que se nos está queriendo decir es que tenemos un desajuste, un desequilibrio en algún sector psicológico o energético o simultáneo, que lo que hace es que se nos muestre allá afuera. Si no se mostrase allá afuera, nosotros no seríamos capaces o no tendríamos el valor suficiente como para poder afrontarlo y enfrentarlo de una manera voluntaria. Entonces, ¿se puede estar sin medicamentos? Sí. Los medicamentos, de hecho, lo único que están haciendo es perjudicarte tu cuerpo cada vez más y más, porque están dañando algo que es estrictamente divino y maravilloso. Y te aseguro que una pastilla o cualquier tipo de medicamento jarabe no tiene ninguna intención divina ni maravillosa. Con todo esto, espero que simplemente empieces a tomar conciencia de los medicamentos que tomas, por qué los tomas, para qué los tomas, desde hace cuánto los tomas y cuánto los tomas. Cuáles son los beneficios que tienes y cuáles son los prejuicios o los errores que tienes, de las consecuencias, mejor dicho, de tomar esos medicamentos. Si realmente lo observas, te vas a dar cuenta de que por mucho que te tomes un paracetamol, va a haber pensamientos y sentimientos y emociones que no pueden calmar, que no pueden erradicar, y que ahí te tienes que enfrentar tú, frente a frente, con el corazón en la mano, y ver qué es lo que está pasando mirando hacia tu interior. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber estado ahora, y espero que tengas una feliz y maravillosa vida llena de sonrisas y de alegría. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en los siguientes vídeos.